Continuamos con más información en directo a las 11:21. Bueno, justamente hace unos días les dábamos la noticia que el decreto 005 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. ¿De qué se trata? Y es que la norma del Ministerio de Producción prohibía que los pesqueros industriales capturen anchoveta hasta las 10 millas más cercanas a la costa del mar peruano. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto Supremo 005 emitido en el 2012 por el Ministerio de la Producción y que prohibía que los pesqueros industriales capturen anchoveta hasta las 10 millas más cercanas a la costa del mar peruano. ¿No tenían fundamento? Bueno, eso lo vamos ahora a conversar para aclarar un poco más la situación con Elena Conterno, exministra de Producción y actual presidenta además de la Sociedad Nacional de Pesquería. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Explíquenos un poco por qué nació muerta esta normativa. A ver, desde que salió hubo discrepancias en el sentido que hace 20 años que la pesca industrial se realiza desde la milla 5 y en esos 20 años ha habido una estabilidad en la biomasa de la anchoveta. Entonces se cuestionó porque uno, no fue consultada y segundo, no tenía el sustento adecuado. Y en general toda norma y en particular en la pesquería, ¿no? Cuando uno mira la literatura internacional, cuando mira también las experiencias en otros países, te dicen requiere sustento científico y diálogo para una pesquería sostenible. Entonces ninguna de las dos cosas se habían verificado y fue algo que fue cuestionado por diversos actores y en particular lo que tenemos hoy es que fueron los trabajadores que presentaron esta demanda. La Corte Superior les dio la razón en primera instancia y ahora la Corte Suprema ha confirmado que básicamente que no tenía el sustento debido y ha declarado pues inconstitucional este artículo, un numeral de la norma, ¿no? Nosotros ya venimos insistiendo varios meses que la norma tiene cosas positivas como es el tema de los controles, pero que a pesar de que tenemos ya más de 15 meses de aprobada la norma, el día de ayer se han cumplido los 15 meses, todavía ninguno de esos controles está implementado. ¿Y por qué no están implementados esos controles? Bueno, eso es algo que quisiéramos que el Ministerio pueda salir a explicar, porque es importante, sin duda hay problemas en el consumo humano, y algo que es importante resaltar es que lo concreto es que mientras estuvo vigente esa norma, y hemos visto varias noticias, el mismo BCR ha dicho, el precio del pescado ha aumentado en 47%. ¿Por qué? Porque han caído los desembarques. Entonces, a pesar de que la flota industrial no estaba pescando de la milla 5, los desembarques de consumo humano han caído. Entonces, problemas con consumo humano tenemos, pero queda claro que la hipótesis de que era por un tema de la presencia de la flota industrial queda descartada. Entonces, para recapitular, tanto a nivel ex ante, con el análisis que hacen los informes, como la realidad ex post, lo que vemos que está pasando, es que nos dice pues que no había ningún sustento para esa medida. Ahora, sin duda hay problemas y hay que atacarlos. Uno es, como decía, la falta de controles, porque si tú no controlas los desembarques, si tú no controlas el zarpe, cualquiera puede pescar, pueden pescar cualquier cosa, en cualquier talla. En la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿tienen algún estudio, tienen algunas cifras efectivamente de cuáles son los riesgos, estando vigente o no estando vigente esta normativa? Sí, sin duda. O sea, lo que tenemos es que lamentablemente con esa norma se generó un descontrol y entonces más bien lo que hemos estado teniendo es una presión muy fuerte en las primeras millas. Paradójicamente, el resultado fue todo lo contrario de lo que les intentaba. Porque toda esta flota de menor escala, que hay las propias declaraciones del Ministerio diciendo que son como 500 tantas, más o menos pescan 10 toneladas al día, entonces son como 1 millón de toneladas que están pescando y encima de la milla 0. Antes de esa norma, solamente se podía usar la red de cerco desde la milla 3. Entonces, y más o menos la reproducción, si uno mira los informes del IMARPE, hay un congreso, un seminario internacional del año 2009, que hay muchos estudios que te dice, oye, la reproducción, las larvas, están principalmente en las millas 2 y 3. Estaban peligrando claro, las entonces especies. ha sido más bien esa flota de menor escala que ha hecho presión en las millas iniciales de la costa y encima de la milla 0, porque no tenemos control satelital. Ahora, se habla de lobby también, ¿cierto? Del lobby de las empresas pesqueras, finalmente, y que esas declaraciones del BCR podrían responder a ese tipo de lobbies. Creo que las estadísticas no mienten y esas declaraciones del BCR, creo que justamente una de las entidades que todos reconocemos, autonomía técnica, política, financiera, es el Banco Central de Reserva. Entonces creo que eso queda totalmente descartado y además no solamente lo ha dicho el BCR, están las cifras del INEI, están las cifras del propio Produce. Entonces insisto, cuando uno mira la realidad, lo que te dice es los desembarques de consumo humano han caído y el precio del pescado ha aumentado cuando regía esta norma.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener control. Y un problema grave en la pesca, digamos, de menor escala, la pesca selectiva, del lenguado, el bonito, la chita, en fin, en las tallas mínimas. ¿Qué pasa? Que se está pescando con tallas inferiores a lo permitido y eso implica que el pescado no llega a reproducirse. ¿Qué pasa con el tema de la fiscalización? ¿No hay una debida infraestructura para fiscalizar lo que ya existe? Lo que se requiere son dos líneas de trabajo. Por un lado, el control, es decir, cuando zarpa, que esté con hielo, porque es para consumo humano, que tenga el permiso para pescar, en la faena, que tenga su control satelital para ver en dónde están pescando y ver que solo haya una embarcación y no en varias embarcaciones clonadas. Y en el desembarque también al control para que el recurso desembarcado coincida con el permiso. Sí, entonces, eso es una línea de trabajo. Y lo otro es, como tú dices, la acción de la Fiscalía con Produce, con OEFA, para que las actividades ilegales no queden impunes. Te voy a pedir un momentito, por favor, tenemos información en vivo desde Arequipa con Doris Cornejo. Doris, adelante. Este tema y retomar la conversación con nuestra invitada, Elena Conterno, exministra de la Producción y actual presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Estábamos hablando sobre la derogación pues, de este decreto 005, declarado inconstitucional, en realidad, por la Corte Suprema. Entonces, estábamos ya hablando más bien sobre qué hacer ahora luego de derogado este decreto. Sí, sin duda, como veíamos, hay aspectos por perfeccionar, complementar, como te decía, y tú ves, digamos, en las webs especializadas, ¿no? Que lo que se dice y todos coinciden es que hay que fortalecer los controles. Ahora, pero una de las cosas que mencionó la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, es que la norma tiene como objetivo proteger la sostenibilidad de la biomasa de la anchoveta. Pero tenemos que evaluar las normas por sus resultados, no por sus intenciones. Entonces, desde que se aprobó esta norma, se dijo, todos coincidimos con los objetivos. Pero el problema es que los mecanismos que contemplaban no eran los adecuados para lograr el resultado. Es más, supuestamente esta norma quería promover el consumo humano de anchoveta, pero lo concreto que al permitir, digamos, esta ilegalidad tan flagrante en el tema de la pesca, que debe ser para consumo humano, que se desvía a pampas ilegales, a harina de pescado, cuando lo que permiso era para consumo humano, lo que has tenido es que las empresas conserveras están pasando una situación bastante difícil. Y algunas, por la capacidad instalada y que no pueden tener eso ocioso, han tenido que importar, paradójicamente, sardina de la India por no poder conseguir la materia prima, anchoveta para consumo humano en Perú. Entonces, lamentablemente, los objetivos coincidimos, los medios de extracción son malos y hoy día distintas instancias, como el Banco Central de Reserva, cuando dice ha caído el desembarque y ha aumentado el precio, y ahora la Corte Suprema, que dice, oye, no tenía el sustento debido, lo que están diciendo, pues, es que hay que tomar medidas correctivas. Su posición es, mejoremos la fiscalización, pero, y justo nos quedamos aquí cuando interrumpimos con la información de la primera dama, ¿hay la suficiente infraestructura como para realizar una debida fiscalización? Porque hemos visto en algunos aspectos que no, ¿no? No, pero hay los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema del control del zarpe, ahí está la capitanía que puede ejercerlo, pero tiene que tener una buena coordinación con Produce. Segundo, está el control del desembarque, porque ahí también está el tema del control de las tallas mínimas. Insisto, si tú no controlas las tallas mínimas, lo que está pasando es que los pescados, el lenguado, la corvina, no se están reproduciendo, ¿no? Y ahí más bien es la empresa privada que hace una campaña, ¿no? Que te dejo acá, del tamaño sí importa, ¿no? Que justamente resaltando a la ciudadanía que hay que ser cautelosos de que las especies tienen que tener un tamaño mínimo porque si no, no estamos permitiendo que se reproduzca. Tercero, para el tema de la pesca para consumo humano, que a todos nos interesa, es ver, digamos, cómo la comercialización. O sea, tenemos Villa María del Triunfo y Ventanilla, y digamos, es relativamente fácil que haya inspección, hay un control desde el inicio, de las horas de la madrugada. Pero la ciudadanía también no debería comprar ese tipo de tallas. Así es. ¿No? Si está... Todos tenemos que concientizarnos, sin duda, para ello, ¿no? Pero aquí el tema de nosotros, bueno, creo que ha quedado aclarado, digamos, de que, insisto, ex ante y los informes y ex post los resultados dicen, oye, que estuviese la pesca industrial acá no tiene nada que ver, digamos, con este problema de la pesca de consumo humano. Sí hay temas que atacar, el tema del control, y ahí pues nosotros lo que hemos planteado, o sea, sentémonos a dialogar sobre estos temas porque falta control, ¿Nunca hubo falta diálogo? un conjunto. Bueno, ha habido diálogo sobre todos estos temas, pero en general el Ministerio no ha tenido la voluntad de entrar a este tema que hemos dicho abierta y públicamente que estábamos en descontento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por Gracias haber venido a ti. de directo a contarnos un poco sobre este tema, el contexto y sobre, bueno, ahora qué queda por hacer, solamente el tema de la fiscalización. Vamos a ver si hay diálogo efectivamente. Elena Conterno, exministra de la Producción y actual presidenta de la Sociedad Nacional
de Pesquería, hablando sobre ese decreto 005 que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Hacemos una pausa, volvemos.